¿Qué tal amigos? Soy Mario. Vamos a continuar entonces con este video curso Sistema de Ventas. Lo que estamos viendo es nuestro modelamiento de entidad-relación de nuestros datos. Y vamos a hacer un pequeño cambio en este modelo, puesto que el proveedor va a ser más claro que esté relacionado con compras y no directamente en el producto. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar a la tabla compras un nuevo campo que se va a llamar proveedor ID y borrarlo de la tabla de producto. Y el proveedor va a estar vinculado a producto a través de la compra, puesto que todos los productos pertenecen a una compra y la compra pertenece a un proveedor. Así que hagamos este cambio, entonces continuamos. Muy bien, entonces continuamos y lo próximo que vamos a hacer es eliminar este vínculo de proveedor con producto. Guardamos. Continuamos entonces, vamos ahora a crear un nuevo query. Vamos a View, Object Explorer, nos paramos en nuestra base de datos, hacemos un nuevo query y aquí vamos a poner alter table de TBL compra y vamos a agregar proveedor ID de tipo integer y nulo. Agregamos y tenemos agregado en la tabla compra el campo proveedor ID. Ahora lo que tenemos que hacer es remover de la tabla de producto este campo. TBL producto, vamos a poner drop column, indicamos la columna que es proveedor ID, hacemos ejecutar y se ha borrado de la tabla de producto esta columna de proveedor ID. Ahora nuestro producto va a estar vinculado con proveedor a través de la compra. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer la relación entre proveedor y compras. Entonces vamos a borrar esta tabla de nuestro diagrama, remove from diagram, y vamos a agregarlo nuevamente y lo mismo vamos a hacer con compra, puesto que se ha añadido una nueva columna, así que también vamos a eliminarlo del diagrama. Y ahora sí vamos a añadir las dos tablas nuevas. Agregamos tabla, compras y proveedor. Cerramos. Ahora sí vamos a poner esto por acá. Bien que la compra mantiene la relación, puesto que yo no he borrado esta relación entre producto y compra. Ahora sí vamos a añadir el proveedor con la compra. Entonces arrastramos el ID del proveedor en la columna proveedor ID de la tabla de compras y se genera un vínculo entre el ID de la tabla proveedor y el campo proveedor ID de la tabla de compras. Hacemos OK, OK, bien. Y tenemos el vínculo generado. Vamos a mover esto para arriba. Guardamos. Sí. Y ahí está. Entonces, con esto tenemos vinculado el proveedor con producto a través de la tabla de compras. Continuamos entonces. En la tabla TBL compras también vamos a agregar un nuevo campo que se va a llamar número de ticket. En él vamos a registrar información según lo que nuestro proveedor nos emita cuando realicemos una compra. Esta información puede ser un número de ticket, puede ser un número de boleta, puede ser un número de factura. Por lo tanto, este campo va a ser nulable
es decir, no va a ser requerido. Si tenemos esta información podemos anotarla aquí y en un futuro puede ser de mucha utilidad, ya que podríamos hacer consultas en base a este campo. Así que bueno, vamos a hacer entonces el alter table. Vamos a agregar número ticket. Y va a ser un varchar de 50 y va a ser nulo. Ejecutamos esto. Entonces verificamos las dos nuevas columnas que hemos agregado a la tabla TBL compras. Acá tenemos el proveedor ID y el número ticket. Ok, con esto estamos en condiciones de hacer el ABM de la tabla compra. Continuamos entonces, vamos a nuestro proyecto. Vamos a hacer add new item de tipo web form y lo vamos a llamar edit compra. Agregamos y como regla vamos a agregar la clase que utilizaremos para ejecutar nuestros gestores procedures para esta página. Le vamos a llamar edit compra.cs. Añadimos y le ponemos la característica partial. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es reutilizar la mayor cantidad de código generado para edit cliente. Entonces vamos a la SPX de edit cliente. Vamos desde el segundo renglón para abajo de la SPX. Copiamos y lo pegamos en compra. Borramos esto y pegamos. Vamos a hacer unos pequeños cambios. Vamos a modificar el título de la página. Aquí también vamos a modificar, poner alta de compras. Ahora sí vamos a cargar todos los controles para los campos de nuestra tabla de compras. Entonces veamos los campos que tenemos. Tenemos el ID, tenemos fecha de compra. La fecha de alta lo manejará el motor de base de datos. La descripción sí lo tenemos que cargar. El monto también. El proveedor y el número de ticket. Entonces, muy bien. Ahora vamos a reemplazar estos controles para que nos sirvan para cargar la información en la tabla de compras. El ID lo vamos a dejar tal cual. Vamos a poner una vista de split donde vamos viendo el diseño y el código fuente. Si hacemos clic en este label, en la parte superior, vamos a ir cambiando esto por edit ID compra. Entonces se modificó a ID compra. ¿Lo ven? Bien, el TXT ID está perfecto. El siguiente campo va a ser la descripción. Por lo tanto, aquí vamos a poner descripción. Y el TXT no va a ser TXT nombre, sino que va a ser TXT descripción. Va a tener una validación. Vamos a poner acá la descripción es obligatoria. Y el control que va a validar no va a ser TXT nombre, sino que va a ser TXT descripción. Pegamos acá. Muy bien. El siguiente campo domicilio, nosotros lo podemos reutilizar para la fecha de compra. Entonces la fecha de compra, acá vamos a poner fecha.
fecha compra, fecha de compra. Y esto va a ser txt fecha. Entonces vamos viendo en el diseño, tenemos la descripción, tenemos fecha de compra. Otro campo es el monto. Entonces vamos a reutilizar lo que tenemos acá de teléfono para el monto. Esto será el monto. Esto va a ser txt monto. Y el número de ticket vamos a reemplazar por el email. Entonces número ticket. Esto va a ser txt número ticket. El monto va a ser obligatorio, por lo tanto vamos a copiarnos este validador. Lo copiamos, lo pegamos posterior al monto. Acá. Y lo único que tenemos que modificar es este mensaje. El monto de la compra es obligatorio. Y la validación tiene que hacerlo sobre este control, por lo tanto copiamos txt monto y lo pegamos aquí. Txt monto. El número de ticket no es obligatorio, la fecha de compra sí va a ser obligatorio, por lo tanto debemos copiar nuevamente este validador, y lo vamos a pegar posterior a la fecha de compra. Y lo único que tenemos que cambiar son dos cosas. El control que hay que validar es el txt fecha, entonces reemplazamos esto, y el mensaje la fecha de compra es obligatoria. Vamos viendo en el diseño todos estos mensajes. Bien, lo que nos está faltando es el proveedor. Vamos a poner una nueva fila y lo vamos a poner posterior al monto. Entonces copiamos esto de monto, copiamos el TR completo. Ven cómo se selecciona en la parte inferior TR desde inicio y fin. Todo lo que tiene adentro lo copiamos, control C, y lo pegamos abajo, ahí. Entonces se copió el TR y aquí vamos a poner proveedor. Esto va a ser txt proveedor. Este campo proveedor también va a ser obligatorio, por lo tanto en su validador vamos a poner que valide el campo txt proveedor y el mensaje va a ser el proveedor es obligatorio. Entonces guardamos y tenemos que ver en el diseño nuestro resultado parcial de nuestro formulario de alta de compra. Entonces tenemos el campo proveedor, tenemos el monto, la fecha, una descripción. Esta descripción no va a ser un text box, sino que tiene que ser un área de texto. Entonces vamos a habilitarle una propiedad que es textMode, que va a ser multiline. Y le vamos a poner la propiedad rows que tenga por lo menos 3 filas. Guardamos y vemos el resultado parcial de nuestro área de texto.
Muy bien, de esta forma tenemos terminado el diseño del alta de compras. Vamos a poner acá diseño. Y este sería nuestro formulario de alta de compras terminado en el diseño. Vamos a hacer el botón de guardar, hacemos doble clic. Y aquí es donde tenemos que escribir el código que va a insertar en la base de datos. Antes de hacer esta inserción, tenemos que hacer la clase asociada a compras, es decir, vamos a clases. De igual forma que hicimos con cliente, vamos a agregar una nueva clase. Le vamos a llamar compra. Agregamos y tenemos que crear los siguientes atributos de tipo integer. Vamos a crear un ID de tipo string. Vamos a crear descripción de tipo datetime. Vamos a crear fecha compra. De tipo decimal. Vamos a crear monto. De tipo string. Vamos a crear número ticket. Y de tipo proveedor, que aún no lo tenemos definido, vamos a crear proveedor. Momentáneamente vamos a comentar este campo de proveedor y vamos a crear los métodos getter y setter para los restantes atributos. Vamos a refactor, encapsulamos el campo. Lo mismo hacemos con descripción. Encapsulamos el campo con fecha de compra. Con monto. Con número de ticket. Ahora lo que tenemos que hacer es la clase proveedor para hacer lo mismo con este atributo. Entonces vamos a agregar una nueva clase. Proveedor. Agregamos. Según nuestra base de datos, la tabla proveedor tiene exactamente los mismos atributos que la tabla de clientes. Por lo tanto, vamos a copiarnos todos los atributos y constructores de cliente. Entonces copiamos, control C, vamos a proveedor y pegamos aquí. Y lo único que tenemos que cambiar es este constructor. En vez de ser de cliente, va a ser de proveedor. Y este lo mismo. Entonces ya tenemos nuestra clase de proveedor listo, por lo tanto volvemos a compra, descomentamos esto y ya existe el proveedor. Lo único que resta es hacerle el getter y setter. Factor, encapsulamos el campo y tenemos nuestra clase de compra lista. Esto también tenemos que guardar. Esto guardamos. Y acá tenemos el guardar de compra. Continuamos entonces. Para hacer el botón de guardar de compra, vamos a reutilizar lo hecho en guardar de cliente. Entonces vamos al botón de guardar de cliente, copiamos todo el try catch, control C y lo pegamos en edit compra, aquí en el evento del botón guardar.
Muy bien, acá lo que tenemos que hacer es en la clase edit compra hacer los métodos de insertar y los métodos de actualizar. Esto también va a ser edit compra. Y no va a recibir un cliente, sino que va a recibir un objeto de compra. Pero primeramente vamos a la clase edit compra y vamos a hacer el método insertar y el actualizar. Aquí vamos a edit compra. Aquí debemos definir los dos métodos de insertar y actualizar. Y lo vamos a copiar de edit cliente. Entonces copiamos estos tres. Venimos a edit compra y lo pegamos acá. Hacemos los import necesarios. Esto no va a recibir un cliente, sino que va a recibir una compra. Un objeto de tipo compra. Entonces esto vamos a poner compra. Para el insertar necesitamos enviar la descripción, que es de tipo varchar. Acá vamos a reemplazar esto por compra. Esto va a ser descripción. Tenemos que insertar también la fecha de compra. Es tipo varchar, también del objeto compra. Vamos a poner acá fecha de compra. También tenemos que insertar el proveedor. Proveedor y va a venir del objeto compra en su atributo de proveedor punto nombre. También tenemos que guardar otro dato que es el número ticket. También va a venir de compra punto número ticket. Lo que nos está faltando es enviar el monto. Y también va a venir de monto. Ahora tenemos que ver los tipos. Monto es de tipo decimal. Número de ticket es varchar. Proveedor es varchar. Fecha de compra va a ser de tipo date. Y descripción es varchar. Listo. Entonces tenemos el insertar. Tenemos que cambiar esta parte de edit cliente por edit compra. Y simplemente esto. En el actualizar es muy similar a esto, así que nos copiamos todos estos campos, salvo el ID, lo reemplazamos, pegamos, y acá tenemos que reemplazar el parámetro que recibe el actualizar. No va a ser un cliente, sino que va a ser una compra. Entonces este ID lo tomamos de la compra. Entonces en el actualizar también tenemos que cambiar el nombre del store procedure, simplemente esta parte. Listo, tenemos entonces el insertar y el actualizar. Faltarían definir los store procedure, que lo vamos a hacer en un momento. También tenemos que cambiar este prefijo al store aquí. Y esto no va a recibir un cliente, sino que va a recibir una compra. Entonces reemplazamos esto por compra. De esta forma tenemos las tres llamadas a los stores que hará nuestro formulario de alta de compras. Entonces vamos a proceder a definir los store procedure de insertar, actualizar y get compra. Acá tiene que ser get compra. Vamos a poner get compra. Muy bien, una cosita a tener en cuenta, cuando mandamos a insertar una compra, vemos que mandamos para el campo de proveedor
la descripción del proveedor y no así el ID del proveedor. ¿Por qué hacemos esto? Porque en nuestro diseño tenemos un campo para proveedor y aquí vamos a escribir el nombre del proveedor. Este va a ser un campo autocomplete, es decir, a medida que vamos tipeando va a buscar en la base de datos el proveedor. Si existe, quedará la descripción acá, y si no existe, se creará uno nuevo. Es decir, para el proveedor solamente necesitamos saber el nombre como dato importante. Después podemos hacer, como vemos acá en el menú, el ABM de proveedores para actualizar otro tipo de información. Ok, pero aquí vamos a buscar por el nombre y si existe quedará completado en este campo y si no se creará ese nuevo proveedor en nuestra base de datos. Es por esto que vamos a mandar en el insertar de compra la descripción del proveedor y con esta descripción vamos a buscar en base de datos en la tabla correspondiente y obtendremos su ID si lo encontramos. Si no lo encontramos vamos a crear uno nuevo. Ok, entonces vamos a definir el store procedure de insertar compras. Copiamos esto, vamos a la parte de store procedure, nuevo store procedure, borramos todo esto, aquí ponemos el nombre que hemos copiado. Vamos a añadir los parámetros, que son todos estos. Descripción de tipo varchar, varchar de 300, coma. El otro parámetro es fecha de compra, que de tipo date, coma. Proveedor de tipo varchar, coma. Número de ticket que es de tipo varchar también, coma. Monto que es de tipo decimal 18,2. 18,2. Eso es todo. Ahora tenemos que hacer el insertar. Acá vamos a hacer el insert into tbl compra. Y vamos a especificar los campos. Los campos que vamos a agregar son descripción, fecha de compra, el número de ticket, el proveedor y el monto. Y por supuesto la fecha de alta. Values, aquí vamos a especificar los valores. Para la descripción vamos a insertar el parámetro descripción. Luego sigue la fecha de compra. Vamos a insertar acá fecha de compra. Luego viene el número de ticket, entonces arroba número ticket. Luego viene proveedor ID. Acá vamos a detenernos un momento. Con esta descripción de proveedor que enviamos al store tenemos que recuperar el ID correspondiente a ese proveedor. Si no existe debemos crear ese proveedor. Entonces vamos a hacer anteriormente a esta consulta, vamos a declarar una variable. Declare arroba proveedor ID de tipo integer. Vamos a poner igual a 0. Entonces vamos a hacer ahora un select
arroba proveedor ID igual a ID from TBL proveedor, donde el nombre sea igual a arroba proveedor. Es decir, nosotros le enviamos al store la descripción del proveedor, que es el nombre del proveedor. Entonces buscamos en la tabla proveedor la coincidencia exacta, obtenemos su ID y lo asignamos a proveedor ID que hemos declarado anteriormente. Si existe una coincidencia, esto va a ser mayor que 0, si no, seguirá siendo 0. Esto va a ser mayor que 0, si no, esto seguirá siendo 0. Por lo tanto, aquí vamos a preguntar if arroba proveedor ID es igual a 0, significa que no lo encontró. Por lo tanto, aquí vamos a hacer un beginEnd y aquí vamos a insertar el proveedor. Y vamos a especificar nombre, values, arroba proveedor. Y vamos a hacer un set en nuestro proveedor ID. Vamos a asignar arroba identity. Vamos a asignar identity. Entonces, este proveedor ID ya no es igual a 0 nunca. Es decir, si lo encontró, esto es mayor que 0, por lo tanto no va a ingresar acá y no va a hacer ninguna inserción. Pero si no lo encontró, esto va a ser 0, va a preguntar ¿es igual a 0? Sí, entonces va a insertar dentro del proveedor este nuevo proveedor que hemos enviado. Y esto va a generar un ID con este parámetro del motor de base de datos y lo vamos a asignar en esta variable que hemos declarado posteriormente arriba. Entonces esto reemplazamos aquí para el campo de proveedor ID. ¿Okay? Ahora viene el monto, que sí se lo estamos pasando por parámetro, y la fecha de alta va a ser getDate tomada del motor de base de datos. Y también vamos a hacer un select arroba identity nuevamente, que es la nueva inserción que hicimos, as compra ID. Esto sería la compra generada. Vamos a retornar el ID de la compra generada en esta inserción. ¿Okay? Entonces ejecutamos, ya tenemos el store del insertar listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el store de actualizar. Entonces copiamos esto, vamos a reutilizar nuestro store recientemente creado, vamos a pegar acá, aunque el actualizar lo único nuevo que recibe es un parámetro ID de tipo integer. Sí, acá lo tenemos, lo único que recibe a diferencia del insertar es el ID, porque tenemos que actualizar solamente una compra. Entonces, esta parte del proveedor es exactamente lo mismo, porque en la edición podríamos cambiar de proveedor y puede ser que el proveedor nuevo que estemos cambiando no exista en la base de datos aún, así que hacemos esta misma verificación y simplemente que aquí, esto ya no va a ser esto, sino que aquí vamos a hacer un update. Update TBL compra, ponemos set y vamos a actualizar descripción, va a ser igual a descripción, coma, fecha de compra va a ser igual a arroba fecha de compra, coma, monto va a ser igual a arroba monto.
coma, proveedor ID va a ser igual a arroba proveedor ID, coma, número de ticket va a ser igual a arroba número de ticket. Ok, importante poner la condición where, donde el ID sea igual al arroba ID. Y esto va a retornar select arroba rows, row count, as cantidad afectada. Ok, entonces tenemos create. Ahora sí tenemos creado el store procedure de actualizar y el insertar. Faltaría hacer este store procedure de get compra. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a pegar esto aquí. Esto recibe un solo parámetro que es el ID. Lo podemos ver acá. Recibe solamente un parámetro. Y todo esto lo vamos a reemplazar por un select. Y vamos a enviar la descripción. Bueno, primeramente vamos a poner select todo from tbl compra. Ahora sí vamos a especificar los campos, que son la descripción, fecha de compra, el monto. Vamos a enviar el proveedor ID. Vamos a enviar también el número de ticket. From tbl compra, donde el ID sea igual al ID que estamos pasando al store procedure. De esta forma, bueno, tenemos... de esta forma retornamos datos de una compra para su edición. Ok, entonces volvamos. Ya tenemos los tres store procedure. Esto no sería get cliente, sino esto sería get compra. Ahí está. Compra, compra. Muy bien, ahora sí podemos ir al botón de guardar y hacer los cambios correspondientes. Acá vamos a reemplazar esto por compra. Vamos a hacer esto. Vamos a agregar las using. Vamos a definir un objeto, un nombre compra con minúscula. Va a ser igual a new compra. Ahora sí vamos a llenar todos sus atributos. Compra.descripción va a ser igual a txt descripción.text. Compra.fecha de compra va a ser igual a txt fecha de compra, txt fecha.text, pero esto tenemos que convertirlo, convert to dated time. Punto y coma. Ahora vamos a hacer compra.proveedor va a ser igual a proveedor.nombre va a ser igual a txt proveedor.text. Compra.número de ticket va a ser igual a txt número de ticket. .text. De momento son solamente estos datos los que vamos a mandar para la inserción. Vamos a cambiar aquí por compra. Si es mayor que 0, entonces vamos a mostrar un mensaje. La compra se insertó correctamente. Y por el else, vamos a copiar esto. Vamos a reemplazar esto. Esto que está acá nos va a servir, lo vamos a pegar acá. Y simplemente
Vamos a reemplazar el cliente por compra. Esto ya no va más. Y acá en el actualizar vamos a enviar el objeto compra. Y vamos a hacer una redirección a list compra, que aún no existe. De momento no vamos a hacer el actualizar, vamos a probar el insertar. Posteriormente en el siguiente video vamos a hacer el listar de compras y la edición de la compra. Ok, entonces antes de hacer la prueba lo que vamos a hacer es, lo que nos faltó acá es hacer el constructor para la clase de compra. Entonces vamos a hacer los dos constructores, un constructor vacío, public compra, son dos métodos. Y en el constructor vacío lo único que vamos a inicializar es el proveedor. Proveedor va a ser igual a new proveedor. Es lo único. Y ahora vamos a hacer el otro constructor que va a inicializar todos los atributos de compra. Entonces va a recibir un ID tipo integer. ID va a recibir de tipo string una descripción. Va a recibir un tipo date, fecha. Va a recibir un proveedor. Va a recibir un string número ticket. Número de ticket, solamente eso. Y ahora sí vamos a asignar al ID. Va a ser igual a ID, punto y coma, la descripción va a ser igual a la descripción, punto y coma, la fecha de compra va a ser igual a fecha de compra, el proveedor va a ser igual a proveedor, el número de ticket va a ser igual a número de ticket. Ok, con esto tenemos los dos constructores. Acá nos falta algo, el monto. Acá nos falta el monto. Poner el tipo decimal. Monto. Y aquí vamos a poner el monto. Va a ser igual a monto. Punto y coma. Ahora sí, tenemos los dos constructores. Vamos a probar el edit. Vamos a probar entonces ahora sí el alta de compra. Entonces vamos a edit compra. Damos play. Probamos la validación de los campos. Estos campos son obligatorios. Entonces compra. Vamos a poner compra 1. Una fecha vamos a poner esto. Posteriormente vamos a hacer que esto sea un plugin de jQuery para elegir la fecha desde un calendario. El monto vamos a poner 1000 pesos. El proveedor vamos a poner Brandelli. El número de ticket no vamos a poner nada. Vamos a probar, vamos a poner un punto de interrupción. Acá, bueno, tenemos punto de interrupción. Vamos a poner guardar. Y se nos detuvo aquí en el punto de interrupción. Ahora con F10 vamos a ir haciendo paso a paso. El TXT-ID es vacío, por lo tanto estamos haciendo una inserción. Vamos llenando nuestro objeto de compras. Estamos guardando bien las fechas.
la descripción, el número de ticket, no estamos enviando nada. Vamos a hacer el insertar. Es mayor que 0, por lo tanto la compra se insertó correctamente. Esto debiera demostrar un message box, mensaje. Y terminó. Bueno, continuamos entonces. Vamos a verificar en base de datos que se haya insertado. Vamos a hacer execute y tenemos la inserción de nuestra primera compra. Acá tenemos un pequeño problema. El monto que hemos insertado es 0. Tenemos que ver por qué motivos se insertó 0 en el monto. Bien, el monto se insertó en 0 puesto que aquí no hemos agregado la compra.monto tomado desde el control txt monto. Entonces vamos a poner txt monto.text y vamos a hacer de esto un convert to decimal y vamos a poner esto. Con esto sí la inserción estará lista. Muy bien, con esto concluimos el video de la alta de compra. Quedan cosas por hacer, lo vamos a hacer en el siguiente video. Una de las cosas que queda por hacer es hacer que esto sea un plugin de jQuery para elegir la fecha desde un calendario y que el proveedor sea un campo autocompletable. Es decir, cada vez que vamos tipeando se va a ir filtrando los proveedores en base a lo que vamos escribiendo, es decir, campo autocomplete. ¿Ok? Muy bien, entonces los espero en el siguiente video. Saludos, Mario.